Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les voy a grabar todo lo que por el momento estoy usando para leer la Biblia, la versión de la Biblia que utilizo, y espero que lo puedan disfrutar. En la versión que estoy leyendo, la ESV, Holy Bible, se va a notar mucho aquí, pero esta es la versión de Jonathan Edwards. Cuando la abres, aquí tengo páginas pegadas, eso es normal en mí, pero básicamente le voy a poner en el screen cuál es la versión y es en inglés. Si tengo la Reina Valera en español, yo le puse esta puntilla aquí, o sea que cuando tú la abras pues se vea así, porque pues me gusta. Tengo los tabs que yo los compro en Daily Something, también voy a poner el link y parte. Ahora mismo pues básicamente yo tengo este pañuelo aquí, pero desde que cogí esta Biblia pues he estado leyendo Daniel, Isaías, que estoy ahora en Ezequías, y prácticamente, como pueden ver, sí, yo pues la voy estudiando, voy escribiendo cosas y les voy enseñando. Y antes de esto pues tuvimos a Jeremías, en la cual a veces cuando es mucha información que voy a poner, pues entonces los escribo aquí aparte, porque ya que son libros que hablan del fin de los tiempos, del tiempo presente que estaba pasando, que iba a pasar, pasó Israel. Básicamente así pueden ver, es básicamente todo el libro lo estoy estudiando de esta forma. Le pongo stickers, sigo entonces aquí. Si ves, pongo algo que es sumamente importante, cosas, por ejemplo, notas para saber. Muchas veces pongo los años, que lo van a ver aquí en, por ejemplo, 4 años later se cumplió esto, enero 15 de 588 BC. ¿Y por qué yo sé esto? Porque leo un comentario que también se los voy a enseñar, y eso es básicamente lo que pongo aquí como esta explicación, o muchas veces lo que Dios pues me pone en la mente. Cuando fue que Ezequiel nació, nació junto con Daniel en el tiempo de Jeremías, por lo tanto ellos vieron a Jeremías predicar y todo eso. Así que esos puntos para mí son bien importantes a través del tiempo para uno poder entender. Este libro puede ser que esté por acá, pero es contemporáneo también con el de Oseas, Amos, Jeremiah, Isaiah, Lamentations, Ezequiel, Macalaya, todos ellos escribieron. Baruch, Jonaya es otra generación aparte, pero simplemente para yo poner en contexto cuáles son los libros que van unidos en la misma época, básicamente. Lo otro que utilizo obviamente pues va a ser pencils, bolígrafos. Utilizo mucho los que son como crayón, como estilo gelatina. Estos yo los compré en, creo que fue Walmart. Estos ya saben la marca, que no se transfiere para la otra página. Y estos que son, que dicen, yo los compré en, no me acuerdo realmente dónde, pero son así, Lottie Duty creo que es la marca. Y también de Daily Grace he comprado, que es de ellos, pues, que dicen Restored. Ellos le ponen como que nombre Restored, Chosen. Básicamente estos son los más que, si miran aquí, es como si fuese una crayola. Yo lo hago así, es como una crayola, y obviamente no se va a la otra página. El comentario que estoy utilizando ahora es del autor Warren W. Wiersbe. Él se murió ahora en el 2019. Él estudió en la Universidad de Moody Institute en Chicago,
y también tengo el Moody Institute Commentary, pero esto sí, me lo regalaron, esto cuesta bien caro. The Bible Expression Commentary Old Testament, que aquí te dice básicamente The Prophet, desde Asaya hasta Malacaya, que es lo que tú vas a leer aquí. Tengo de todos, divididos, completos, y ya lo tengo casi así. Eso significa que lo estás usando. Por ejemplo, tengo esto aquí para saber dónde fue que me quedé. Todo lo que vea, como les dije, importante lo subrayo, no significa que todo no lo sea. En Jeremiah también, unas partes también pues fue igual. Ahí está. Y en Jeremiah tenemos muchas cosas. Es que Jeremías fue como bien, tú sabes, todo para mí realmente. Empecé desde Isaías. Aquí te va dando la explicación, pero ya lo tengo ya igual que otra Biblia. Así tengo esto. Tengo este libro que es del autor Isaac Watts, Hymns and Spiritual Songs. Esto es un libro que sí fue creado en el 1773. Fue un pastor inglés y son completamente alabanzas que él escogió de acuerdo a la escritura que le estaba leyendo y creó alabanza, y yo lo hago todos los días porque esta es una de mis formas de alabar a Dios, que es lo más que a Dios también le agrada y le gusta que todos nosotros hagamos. Una de las partes más difíciles que a mí se me hace es orar. Yo oro mucho pues durante todo el día, pero recientemente yo había encontrado esto que es de la marca Hosanna, así como lo que es en la Biblia, Hosanna Revival, de avivamiento. Y esto es un libro que es para tu orar por 5 años. Aquí yo tengo varias oraciones. Lo cogí recientemente en este año. Cuando fue que lo comenzaste? Y prácticamente pues como yo comencé X mes, aquí está la marca Hosanna Revival. Pero desde que tengo esto, he podido literalmente orar todos estos meses. Esto me ha ayudado un montón y me ha incrementado mucho mi fe. Se los recomiendo de verdad que lo compren. Es bello, es en piel y es, como dice aquí, son para orar durante 5 años. O sea, lo compra y en 5 años, esa es la marca, es en piel y es... Se lo digo completamente que es espectacular si se te hace bien difícil poder orar. Yo intenté journaling en una libreta y adiós, you don't journal to God, you pray, tú oras a Dios. Para mí esto es más factible porque dice específicamente orar, y cada vez que tú comienzas un mes, ellos te ponen un versículo y te dice, ¿verdad?, que vas a orar el día y pone prácticamente todo. Uno de mis hobbies favoritos es leer, y como les dije yo en Thrift Books, uno de los thrift things que le hice, aquí donde yo compro los libros, estos me salen súper económicos, y como ustedes pueden ver, aquí está la prueba. Mira, este libro está completamente nuevo, no está manchado. Cuando tú vas al thrift store, que el libro está todo masacrado. Y este es dice Goodwill, pero no lo compré ahí. La persona que lo compró en Goodwill a $1.99. Yo lo compré en menos precio. Sí. Jonathan Edwards fue el que les estoy diciendo que es él, el que estoy leyendo la Biblia. Él creó esa Biblia. Esa es la versión ESV de vaca. Ahora estoy leyendo este libro. Yo leo como loca. Obviamente por mi enfermedad y eso, pero por ahora creo que es el 7º libro de este año. Ya el anterior me tardé un poco porque el libro de Jasher, que sale en la Biblia, que desde el Antiguo Testamento lo mencionan, el Nuevo Testamento lo menciona, es un libro de esos no canónicos que no están en la Biblia, pero el libro de Jasher te lleva desde Génesis hasta Joshua. Ya, that's it. Pero es bien interesante porque trae información complementaria
que yo no sabía sobre las guerras que tuvo Jacob antes en su tiempo, más claro la relación de Saúl y él, su relación, más claro la información sobre Abraham, no hablan de Melquisedec, que se sabe que se dice que es la preencarnación de Jesucristo, pero básicamente trata. Entonces ellos te traen también, te dan estos bookmarks. Como pueden ver, desde aquí entonces está la parte de revelaciones. Yo he estudiado revelaciones, cogí clases, está en un curso completo de un año completo. Si algún día quieren que hable con más detalle, tienen alguna pregunta, Super Tupo, que es el final. Filipen, aquí pongo peticiones que estaba retenido orar. Yo mismo inserto esto en la Biblia. Tenemos, ¿ves? Que cojo estos papeles y empiezo a escribir, los inserto y los pego. Es bastante. Porque la Biblia hay que estudiarla, no es mera leerla, hay que estudiarla, porque si no, pues no creo que vayas a entender mucho en particular. Y pedirle a Dios que te dé la sabiduría antes de nada. Al principio no vas a entender ni papa, se los digo de verdad por experiencia, pero mientras más sigas leyendo y vuelvas de nuevo y lees, pues eso es seguimiento para Dios, compromiso que obviamente Él ve en tu corazón, eso es aparte tú con Dios, yo no soy nadie. Pero básicamente aquí también estoy hablando de Buco Babilonia, qué es lo que significa, Daniel, más escrito, todo esto yo lo hago y lo pongo aquí. Okay, so en esta parte, como les dije que estoy en Ezequiel, ahora voy para el número 13, así es como está cuando yo comienzo. Obviamente todo en blanco. So les invito a que lo lean, porque no lo puedo leer por ustedes. Vamos a leer sobre los falsos profetas condenados, ¿verdad? Lo que dice aquí. ¿Cuáles son estos falsos profetas? Esos son los elders, lo que Dios le llamó elders desde Moisés. Prácticamente eran las personas sabias que tenía el gobierno de Israel para que les dijera los sabios consejos. ¿Verdad? Aparentemente en este caso era de parte de Dios, pero no, ya ellos estaban corruptos porque ya aquí están en Babilonia, que es donde sale el nombre de Babel. Antes, eso pasó hace muchos siglos antes que esta gente estuviera ya acá. Fueron condenados. En esta parte, antes de esto, ¿verdad? Si tú lees el contexto, ellos adoraban, se ocultaban adentro del templo antes de llegar a Babilonia, y Dios le enseñó a Ezequiel que ellos estaban adorando al sol como su Dios, ¿verdad? Porque ya ellos estaban completamente corruptos, y adicional de los que se llamaban profetas en esa época, que no eran profetas. Que eso es como hoy en día decir estos los que son espiritistas, adivinos, que están en el ocultismo. Quien les da y les habla son demonios y el diablo puerco, que todos son unos puercos en general. Esos son los, ¿verdad? Esas visiones, inclusive Dios lo está diciendo bien claro. O sea, tú tienes que leer la palabra porque Dios está diciendo bien claro. Dice que between the porch and the altar were about 25 men, with their backs to the temple of the Lord, and their faces toward the east, worshiping the sun toward the east. Aquí te lo dice. As you have seen this, O son of man, it's too light a thing for the house of Judah to commit the abominations that they commit here, that they should fill the land with violence and provoke me and still further to anger, before they put the branch of their nose. Therefore I will act in wrath. My eye will not spare, nor will I have pity, and through the city in my ears with a loud voice I will not hear them. So Dios no lo iba a escuchar, porque aquí lo dice, 25 hombres que eran los elders que estaban en esa época, se fijaban al lado
acá, oeste para acá, adorando al sol, porque ahí era donde caía el sol o cae el sol en Israel. Y aquí te habla también de los cherubín, que sabemos que el puerco de Satanás era un cherubín. Así que te habla de todo. Por aquí que voy, porque ellos se creían que todo era un relajo, porque primero lo dijo Isaías, luego, y pasaron 100 años, luego lo dijo Jeremías, era más o menos ya de la época, pero como no había pasado nada, así y así los había atacado, pero habían vuelto a Israel. Pero esta vez ellos se fueron, y en la primera vez entonces que el templo fue destruido. Ya cuando ellos reconstruyen el segundo templo, cuando va Josea y Amós y Ezra, perdón, se me olvidó de Ezra, era un priest, un sacerdote, ellos construyen, pero más fue Amos, hay uno que era el copero de, se lo voy a poner por aquí porque obviamente era el que era el cup handler de Cyrus the Great, que fue el que los dejó irse. Luego entonces la historia, pues sabemos que siguen, construyen el segundo templo, no como el primero jamás, porque el primero construyó Salomón a través de las direcciones que David le dio. Luego entonces ellos pasan 400 años después de todo esto, donde Dios no les habla, no les dice nada, y ahí es donde viene Jesucristo. Así que nada, léanse esta parte, y después que yo termino esto, leo el comentario, alabo a Dios, oro, y todo lo que para mí sea importante, pues lo voy haciendo con el bolígrafo. Estos son mis favoritos, aunque esto sí se va a través de la otra página, como pueden ver, pero estos son mis favoritos y eso a mí realmente ya no me molesta. Porque yo estoy usando la Biblia para aprender, para leer, para conocer, para amar a Dios, no para otras cosas. Es Nehemías. Nehemías es el otro, ese era el copero de Cyrus, el que realmente hace que Cyrus le dé el decreto, porque estos elders, falsos profetas que quedaron y fueron a Israel, después que Israel ya Cyrus los dejó ir, ellos empezaron a que no querían construir el templo, pero sabemos que eso es el diablo, que no quería que eso se hiciera, que siguieran adorando a Astaret, a Molech, a Baal, a todos estos dioses que en la actualidad tienen nombres diferentes. Por ejemplo, la diosa de la India es uno de ellos, que lo puso inclusive Byron en la Quinta Avenida antes de irse. Astaret es la misma que sale en Starbucks de Venus, distintos nombres. Molech, Baal sale por todas partes, y Molech, que es el que igual que Astaret son estos demonios, entidades que son los que provocan el aborto, que la gente, los asesinos, que sea lo de trans. Y yo no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios va primero que lo que yo pienso, y lo que tú eres, y lo que todo el mundo es. Así que lo que son transexuales y todo eso tiene que ver con ese tipo de demonios, todos los abusos, todas las cosas que ellos hacen, las cadenas, las maldiciones generacionales. Si quieren saber de eso, todo eso está en Deuteronomio con más detalles. Nada, vamos entonces a leer Ezequiel, a ver entonces qué Dios nos está diciendo en esta parte, en Ezequías 13. Ok, ya terminé de leer Ezequiel 13. Como ven, todo lo que tengo en amarillo para mí es importante. ¿Qué Dios está hablando aquí? Le voy a dar unos tips a los que quieran estudiar la Biblia a profundidad. Es bien normal que cuando empieces a leer la Biblia tú no entiendas nada. Eso es normal. Solo Dios conoce tu corazón, nadie más. Mientras más tú lo leas, si Él ve en tu corazón que tú le pides, ayúdame a entender, dame discernimiento para poder saber, ¿verdad? También en el mundo, una persona o lo que te digan, sea bueno o sea malo, si esta persona realmente es de Dios o no. Sabiduría para poder entender tu palabra, todo. Tú solo puedes pedir a Él
y Él es el que conoce tu corazón. So, aquí estamos hablando de los falsos profetas que Dios condenó y condenará. Okay, esto sigue. So, aquí clarito te dice, they have seen false visions and lying divinations. Ellos han visto visiones falsas y mentir diciendo adivinaciones. Ok. So, luego tenemos acá que habían profetas de Israel concerning Jerusalem and saw visions of peace for her when there are no peace, declared the Lord. So, estos falsos profetas decían que iba a haber paz mientras estaban en Babilón, porque hubo unas personas que se quedaron en Jerusalén y que iba a haber paz, pero eso fueron mentiras, porque sabemos que, ¿verdad? Luego entonces Nabucodonosor en el 1586 a.C. terminó de destruir a Jerusalén. So, aquí tenemos algo bien importante. Magic bands open all priests and make belts from the heads of person with every stature in the hunt for souls. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, las personas que te dan amuletos, que dicen tienes que comprar tal amuleto, tienes que ponerte la cosita esa roja que veo gente con el libro ahí. Eso es del diablo, eso no viene de Dios. Está escrito aquí, and against your magic, lo está diciendo Dios. Tú tienes que leer todo esto. False visions, no practice divination, que Israel lo tenía prohibido, ¿verdad? No vamos a ir, pues supone que tú hagas tu trabajo y tú leas. Entonces, en la parte del commentary, les voy a poner en el video como, ¿verdad? Los que no saben leer inglés, yo hice un highlight de esto porque esto está bien interesante y sabemos que esto es una realidad. Es algo bien serio tú decir que tú estás hablando de parte de Dios, estar asumiendo que es un lugar de ministerio sin que Dios lo haya llamado así. Esos son dones de arrogancia, ¿verdad? Inventados, manufacturados, que no son de Dios, que dicen que son de Dios y son impertinencias. ¿Quién hace eso? Los espiritistas, los ocultistas, los que hacen brujería. Esos también son llamados los false prophets. ¿Okay? Todo esto se lo voy a poner para que lo lean. Después pueden hacer pausa. Y también está diciendo cómo en los tiempos de Jesús también lo dijo y comparó a los false prophets. Déjame ver si está en el otro que leí aquí. Jewish people who were Jewish on the battle Pharisees also could not please no family. Ok, aquí está. The only time God abandoned this principle fue cuando Jesús murió en la cruz. Pero Jesús los comparó con los falsos profetas, la gente que iba a decirte, como los fariseos, los saduceos, todo ese tipo de personas, ¿verdad? Ok, so aquí estamos porque sabemos que hay mujeres en esos tiempos que se llaman las profetis, que eran también supuestamente profetas, pero eran mujeres, y aquí habla una persona de la depresión de los años 30, donde esta gente, los businessmen, ¿verdad? Los hombres de negocio que estaban perdiéndolo todo, iban mucho donde estas mujeres a consultar, a cambio de ellas entrar en esa época a restaurantes finos. Lo pueden leer aquí, se los voy a poner, y todo eso está condenados. Ok,
So, aquí nos está diciendo también, para que puedan entender Ezequiel 14, they practiced magical arts they are probably learned in Babylon. Obviamente muchos de ellos aprendieron en Babilonia, y en Génesis, cuando condenaron a los 4 ángeles que están enterrados más allá del abismo, ellos fueron los que le enseñaron en esa época a las mujeres también a hacer la brujería, entre muchas otras cosas y mucha historia, pero all of which were forbidden to the Jews. They manufactured magic charms. Hacían charms, amuletos, pulseritas. The people se ponían en varias partes de su cuerpo como si lo estuviesen protegiendo del evil, de la maldad, del diablo, de las cosas diabólicas, del mal de ojo. Todo es un embuste. They also told fortunes and enticed people to buy their services. También te obligaban que tenías que pagarle por sus servicios. ¿Algo conocido? Sí. Estos falsos profetas estaban utilizando la crisis de la situación por su propio beneficio personal. Estaban, ¿verdad? Praying, que es en español lo pondré por aquí, ante el miedo que tenía la gente bajo la situación mundial, queriendo atrapar a la gente a través de sus miedos, ¿verdad? Entonces, hubo aquí que un cristiano de Chicago, un ejecutivo, le dijo a esta persona que durante la depresión, hombres de negocios frecuentaban los adivinadores que vendían sus servicios por rental a restaurantes finos, ¿verdad?, de la época. So, esto es lo que Ezequiel nos está hablando, lo que Dios nos está advirtiendo, y quiero que esto es algo que ustedes vean, que no solo fue en esa época que estaba pasando y que Dios los desmintió a todos ellos destruyendo a Jerusalén completamente, sino que hoy en día está pasando. Dicen, no hagas caso de nada de lo que está pasando hoy en día, eso son mentiras. No, Jesucristo no viene. Sí viene. Se va a llevar su pueblo primero, los elegidos, levantará primero a todos los que están muertos, ¿verdad? Van a resucitar, luego los que se quedan aquí. Eso va a ser un caos que va a haber, porque gente que va a estar en aviones, gente que va a estar guiando, todo eso se va a estrellar, eso va a ser un caos. Ahí es que la gente va a pedir un salvador, y ahí es que va a venir el falso profeta. Y luego de los primeros 4 años y medio, sabemos que los va a engañar a todos. Últimos 4 años y medio, ahí es que viene lo de la marca. Pónganse a leer la Biblia. Y luego Cristo viene, pasa 1000 años, en esos 1000 años el diablo va a estar en el abismo. Solamente un angelito lo va a atrapar con una soguita y va a ponerla ahí. Miren lo zángano que es el diablo, ¿ok? So, después de ese tiempo, Dios lo va a soltar un tiempo, no sabemos el tiempo, y ahí es donde viene la guerra del Alcamedón o The Valley of Hebron. Léense en la Biblia, está ahí peleó David, ahí peleó Abraham, ahí estuvo Moisés, ahí estuvieron muchas de las guerras que ustedes están leyendo. Pónganse a leer la Biblia, por favor, se los exhorto para que puedan aprender. Así que ya termino esta parte. Aquí fue que leo la Biblia, ahora leo los himnos, hago mi oración. Nada, espero que toda esta explicación a través de Ezequiel número 13, ¿vale?, haya servido a ustedes de algo, los ayude, ¿verdad? Esta es parte también mi verso favorito, los ayude a buscar la Biblia, a leer la Biblia, y no se dejen llevar por lo que la gente diga, ni por lo que yo les esté diciendo, sino lea la Biblia, porque más claro Dios no ha hablado. Miren rapidito aquí el himno que me toca leer y el título. El diablo vencido en la guerra con el arcángel Miguel, que el dragón, que es el diablo. ¿Por qué? Revelaciones, que es Apocalipsis 12:7. ¿Por qué? Porque
durante los 4 años y medio, podemos a lo mismo. Él va a subir otra vez al cielo a decir, ya yo engañé al mundo 4 años y medio, porque él se sabe la historia, él sabe la Biblia, pero él todavía piensa que aunque él se lo sepa, él va a vencer a Dios. Él está loco, o sea, loquísimo. Entonces él va a ir allá, Miguel le va a dar otra pela, ahí es que él baja, entra el cuerpo entonces del anticristo cuando le pegan los tiros, ¿verdad? Y entonces ahí es que empiezan los últimos 4 años y medio de la tribulación. Esto es una pausa aquí que hice, pero para que vean que lleva tiempo. Y yo admiro muchísimo a los judíos porque ellos conocen pie a letra las cosas, pero parte de la profecía, que unos ya están conociendo a Jesucristo y otros todavía están ciegos, y Dios los está llevando desde 1948, después del mayo 12-15 de 1948, que Dios volvió a levantar a Israel. En el 1967 volvieron a adquirir a Jerusalén y Trump fue quien les dio a Jerusalén a ellos. Por eso es tan importante la elegida de Trump. Esto no es a base de política, esto es a base de lo que Dios le da la gana, no es lo que tú pienses, ni yo tampoco. Así que nada, aquí se los dejo para que vean que todo está escrito, todo está escrito. Y no solo está escrito, sino que ha pasado. Se está viendo, pasó, está la historia y vamos para el final. Para que vean cómo es el libro de orar, que dice la fecha, ahí ven cuando estoy filmando, 2026. Y entonces ora. Si tienes que orar más, lo pones donde tú quieras, lo sigues orando en tu mente, pero está brutal tener que ir para atrás y ver todo lo que Dios ha cumplido. Así que los exhorto de verdad que compren este libro en Hosanna Revival. Y por si acaso yo no estoy sponsor ni nada de esas cosas, porque para nada, ¿ok? Yo le digo las cosas reales, de verdad, lo que a mí me ha funcionado para acercarme mucho más a Dios. Esto es como un Sparrow que yo tengo. Yo le puse todos estos stickers. Entonces aquí yo tengo la palabra de Dios que tú utilizas para orar y reprender. Yo les recomiendo también esto, bien importante, y de una vez se van aprendiendo las escrituras de esta forma. Y la dicen en su cerebro, y cuando ustedes menos lo piensan, Espíritu Santo te las vas a recordar y tú las vas a repetir efectivamente. Chicos, algo rápido que quería decirles, que yo sé que muchas personas dicen que como estos espiritistas, ocultistas, lo que sea, saben ciertas cosas de ti. Es que te acuerdas que si tú lo dices en voz alta y lo has hablado durante años, generaciones de tu familia, cosas así que se repiten, y el diablo conoce la raza humana, por eso lo hizo caer, ¿verdad?, en el Edén. Es que todo eso los demonios lo saben, y eso es lo que le dicen a ese tipo de personas. Y tú dices, es verdad, pero también te dicen otros embustes y te hacen ciertas preguntas y dicen, sí, eso que me dijiste sí es verdad. Por favor, piensen y usen su cerebro que Dios les brindó. Adicional, yo tengo esto que está aquí, que es como se lo voy a mostrar ahora. Gracias por el video, por favor denle un like, suscríbanse, comenten y que Dios los bendiga. Bye bye.